El suministro eléctrico se ha ido recuperando progresivamente en varias ciudades de España y decenas de comunidades autónomas, entre ellas Cataluña, Aragón, País Vasco, Galicia, Asturias, Navarra, Castilla y León, Extremadura y Andalucía. Así lo informó la red eléctrica. El presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, luego de reuniones con el equipo de seguridad nacional, aseguró que no descarta ninguna hipótesis sobre la causa de este apagón eléctrico y ha subrayado que lo más importante es devolver la electricidad a todos los hogares. Indicó que el gobierno asumió la gestión de la emergencia generada por el apagón en las comunidades de Madrid, Andalucía y Extremadura, tras pedir a los respectivos gobiernos autónomos formalmente el nivel 3 de emergencia de protección civil. Todavía no tenemos información concluyente sobre los motivos de este corte, por lo que pido a la ciudadanía, al igual que hemos hecho en crisis pasadas, que se informen por los canales oficiales. Es mejor no especular. Ya sabremos las causas, no descartamos ninguna hipótesis, pero ahora debemos centrarnos en lo más importante, que es devolver la electricidad a nuestros hogares. Desde el inicio del corte de suministro, todos los ministerios competentes han adoptado medidas para abordar esta situación. Las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado han ampliado su presencia y vigilancia en las calles y vías de comunicación, pero por el momento no se observa ninguna afectación de protección civil. Repito, no hay problemas de inseguridad. Sánchez aseguró que dará el mismo paso de atención si otras comunidades lo solicitan y ha señalado que el Ejecutivo se está comunicando y mantiene informado al Rey, a los grupos parlamentarios y a socios europeos y de la OTAN. El presidente del gobierno español también dio una serie de recomendaciones a los ciudadanos mientras dure la emergencia eléctrica. Reduzcamos al mínimo los desplazamientos. Reduzcamos al mínimo los desplazamientos. En segundo lugar, sigamos únicamente información oficial y, por tanto, no propaguemos, no hagamos caso a informaciones de dudosa procedencia, como ha ocurrido en otras crisis. Sabemos perfectamente que estas crisis son propicias para la propagación de bulos, de desinformación, que lo que hacen es polarizar y inocular desasosiego al conjunto de la ciudadanía. Así que pido responsabilidad a la gente para no difundir informaciones de dudosa procedencia. Y en tercer lugar, debemos hacer un uso responsable del teléfono móvil. Ahora las telecomunicaciones están en un momento crítico, vamos a pasar unas horas críticas hasta que recuperemos totalmente la electricidad y, por tanto, necesitamos hacer llamadas breves y usemos el teléfono de emergencias 112 solo cuando sea realmente necesario. Varias zonas de Madrid habían empezado a recuperar el servicio, entre ellas Humanes, Parla y Torrejón de Velasco, así como algunas zonas de Boadilla, Pozuelo y Las Rozas. Los grandes hospitales de Barcelona han empezado a recuperar su electricidad. Mientras que en Portugal las autoridades de Lisboa reforzaron el patrullaje policial por el apagón. Las operadoras de telefonía trabajan para restablecer con la máxima celeridad el servicio de telefonía móvil e Internet. El ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, firmó la orden por la que se declara la emergencia de interés nacional en las comunidades que lo han pedido, hasta ahora Extremadura, Andalucía, Madrid y Murcia, y se pondrá al frente de las actuaciones que se adopten en las mismas por el apagón eléctrico. Queremos hacer un llamado al ejercicio de la diplomacia y de la solidaridad internacional, y a que cada una de estas embajadas y cuerpos diplomáticos de estos países puedan interceder ante el Estado en Venezuela para que se liberen a los presos políticos, para que se proteja su integridad y cese la persecución. Así como tenemos más de 800 presos políticos, tenemos más de 80 presos políticos quienes están en graves condiciones de salud y que con total responsabilidad de mantenerse de esta situación vamos a estar ante nuevas muertes bajo custodia. El próximo 7 de mayo en la Capilla Sixtina iniciará el cónclave que elegirá un nuevo papa. Esto tras la decisión adoptada este lunes por los cardenales en la Quinta Congregación General, confirmó el portavoz vaticano Matteo Bruni.
Los más de 180 cardenales presentes en la reunión, más de un centenar de electores, decidieron la fecha tras un encuentro que duró en torno a unas 2 horas y en la que tras la oración inicial prestaron juramento los purpurados que no lo habían hecho. Durante la congregación han intervenido 20 cardenales que han hablado de la Iglesia, su relación con el mundo, además de las características que debe tener el nuevo Papa ante esos retos, indicó el portavoz. Del total de niños afectados en Gaza, 1.600 sufren malnutrición aguda grave, destacó hoy el portavoz de la Secretaría General de la ONU, Stephen Dujarric, en rueda de prensa diaria desde la sede de Nueva York. En la franja Gaza, asolada por la guerra, miles de personas, sobre todo niños, acuden todos los días a cocinas solidarias con la esperanza de conseguir algo de comida para sus familias. La crisis humanitaria en el territorio palestino ha empeorado significativamente desde que Israel bloqueó la entrada de toda la ayuda humanitaria el 2 de marzo, días antes de reanudar su ofensiva militar tras el colapso del alto el fuego. Los suministros son cada vez más escasos y el Programa Mundial de Alimentos de la ONU declaró el viernes que había enviado sus últimas reservas de alimentos a las cocinas solidarias. Desde hace más de 7 semanas, ningún suministro humanitario o comercial ha ingresado a la franja de Gaza debido al cierre de los principales puntos fronterizos por parte de Israel. A esto se suman las fallas en suministros médicos que continúan agotándose y se prevé que otras medicinas esenciales desaparezcan en las próximas semanas, tal como lo informó un vocero de la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en Oriente Próximo, AF. Estiman que 2/3 de los suministros esenciales se agotarán en menos de 2 meses si todo sigue como hasta ahora. En la presentación de su informe anual 2024 realizada este martes, la organización Amnistía Internacional señaló que la impunidad de las violaciones de derechos humanos y los crímenes de derecho internacional seguían siendo generalizados en Venezuela. El documento señaló que las protestas tras las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024 se reprimieron de forma violenta con uso excesivo de la fuerza y posibles ejecuciones extrajudiciales. Igualmente, el informe aseveró que para el mes de diciembre de 2024 había 221 mujeres que seguían arrestadas. La organización denunció que las detenciones masivas se llevaron a cabo sin orden judicial y sin que las personas afectadas hubieran sido sorprendidas cometiendo actos ilegales. Por otra parte, detalló que el relator especial de la Organización de Naciones Unidas sobre el Derecho a la Alimentación reportó en febrero de 2024 que casi el 82% de la población venezolana vivía en pobreza y el 53% estaba expuesta a la pobreza extrema al carecer de ingresos suficientes para adquirir una canasta básica, valorada para el cierre de ese año en $498.47 estadounidenses, mientras que el salario mínimo mensual era de solo $2.36. De igual forma, destacó que durante el primer semestre de 2024, la organización no gubernamental Centro de Justicia y Paz documentó 58 feminicidios. En cuanto a la comunidad LGTBI, alertó que sus derechos seguían sin atenderse. La 10ª edición de la encuesta Condiciones de Vida 2024, realizada por la Universidad Católica Andrés Bello, destacó que la pobreza extrema en el país se redujo 14 puntos porcentuales, manteniéndose en total 3.4 millones de hogares en esta situación, 600.000 menos que en 2023. Sin embargo, advierten que la volatilidad económica del segundo semestre de 2024 y lo que será 2025 puede que ya esté mostrando una realidad muy distinta. Asimismo, el estudio indicó que la volatilidad de la economía venezolana, atada a las variaciones del ingreso petrolero, convertirán estas mejoras en sal y agua si por la coyuntura institucional del país volvemos a tener un shock negativo de ingresos. De acuerdo con los datos de la ENCOVI recogidos entre junio y julio de 2024, 7 de cada 10 hogares, 73,2%, afirmó estar en situación de pobreza de ingresos, aunque tuvo una reducción de 9,6% respecto a la medición de 2023.
Asimismo, todavía más de la mitad, 56,5% de los hogares venezolanos se mantienen en pobreza multidimensional que combina los ingresos con otros factores como servicios, educación, vivienda y empleo. Esto indica que hubo una reducción de 2,4% en comparación con el 58,9% del año anterior. También disminuyó la percepción de inseguridad alimentaria. El 78,1% de los encuestados indicó preocuparse ante la posibilidad de que los alimentos se acabaran, en comparación con el 82,7% que lo manifestó en 2023, mientras que el 41,1% aseguró haberse quedado sin alimentos en su hogar en 2024. Otro aspecto que resalta en el estudio es que entre 2023 y 2024 la desigualdad económica creció 2,7% y aunque es leve, seguimos experimentando unos niveles de desigualdad mayores a los que teníamos en la década anterior, según el índice de Gini 2014-2023. Sin embargo, los ingresos promedios en dólares crecieron a más del 50% para la mayoría de los deciles. Para el decil más alto fue de más del 80%. Esto contribuyó con el aumento de la desigualdad entre 2023 y 2024. La desviación entre los deciles es mayor en la medida en que se trata de deciles de mayores ingresos, agrega la ENCOBI. La ENCOBI ratifica que Venezuela mantiene las deficiencias en los servicios públicos que viene deteriorándose constantemente desde hace más de una década. El 58% de los hogares tiene suministro irregular de agua potable, 9% cuenta con el servicio una vez cada 15 días o más, mientras que el 47% reportó interrupciones en el servicio eléctrico alguna vez por semana y por varias horas, y 28% sufre apagones diarios. Con respecto al servicio de salud, el 47% de la población percibe la salud pública como regular y 38% como mala o muy mala, por lo que los investigadores de la UCAP recomendaron al Estado fortalecer los programas de atención en salud para reducir los riesgos asociados a la falta de acceso, la automedicación, los costos de los medicamentos, el bajo nivel de aseguramiento, entre otros. El estudio arrojó que para 2024 la tasa de actividad laboral en el país se ubicó en 59%, fluctuando en los 2 últimos años entre 56 y 58%. Para el caso de las mujeres, los niveles de actividad siguen siendo muy bajos, no superan el 40%, mientras que la actividad de los hombres se ha estancado en poco más de 60%. El Consejo Nacional Electoral anunció que este martes 29 de abril comenzó oficialmente la campaña electoral de cara a las elecciones de diputados a la Asamblea Nacional, gobernaciones y consejos legislativos a realizarse este 25 de mayo. El organismo electoral informó que hasta el 22 de mayo a las 12 de la noche, los candidatos contarán con el espacio legalmente establecido para presentar sus propuestas, ideas y planes de gestión ante el país, de acuerdo al cargo al que aspiran. Según el CNE, participan 6.687 candidatos y candidatas provenientes de 54 organizaciones políticas, entre ellas 36 con fines nacionales, 10 regionales y 8 indígenas. Recordemos que la oposición liderada por María Corina Machado y los miembros de la plataforma unitaria no participan en este proceso, ya que continúan solicitando se respeten los resultados del 28 de julio, donde aseguran ganó Edmundo González Urrutia. La organización no gubernamental Provea presentó este miércoles su informe 2024 denominado El apagón democrático en Venezuela, en el que denunciaron graves violaciones a los derechos humanos en el país, especialmente cometidas tras la elección del 28 de julio de 2024. En este sentido, señalaron que al menos 522 personas murieron en manos de cuerpos de seguridad del Estado venezolano durante el pasado año, mientras que una media de 150 detenciones por razones políticas diarias se registraron durante los 16 días posteriores a los comicios. Los niveles de represión política después del 28 de julio han roto los récords de represión que hemos nosotros mismos documentado a lo largo de más de 36 años. Por ejemplo, si nosotros, desde el punto de vista cuantitativo, incluyendo el Caracazo,
el 2014, 2017, 2019, que son los ciclos de protesta más importantes en el país, ninguno supera en detenciones arbitrarias lo que ocurrió en 2024. Pero si nos vamos al registro de los patrones nosotros podemos verificar, pues este fue el momento donde prácticamente se suspendió el Estado de Derecho. La represión en términos cuantitativos y en términos cualitativos ha sido la peor de la historia de la Venezuela contemporánea. Con respecto a la situación social del país, Provea indicó que la pobreza por ingresos en Venezuela se ubicó en 2024 en más del 80% de la población, habiendo al menos un 40% de la misma en inseguridad alimentaria, con un salario mínimo que apenas cubre un 0.5% de la canasta alimentaria. Si bien hay disponibilidad, vemos alimentos en los supermercados, no vivimos aquellas angustias que vivimos en años anteriores. La mayoría de la población no puede acceder a esos alimentos porque no encuentra los ingresos suficientes para ello. En este contexto vemos que los programas sociales, los programas de protección social no están cumpliendo su cometido. Por una parte, los CLAP siguen llegando a los hogares de forma irregular. La dieta que se ofrece a partir de esos programas no es balanceada, no incluye todos los requerimientos de la población. Y los otros programas, como los bonos a través del Carnet de la Patria, no son suficientes. Si un hogar hubiera recibido todos los bonos que el gobierno asignó durante el año pasado, habría recibido unos $90 en todo el año. Con respecto a la percepción política y las próximas elecciones regionales, Provea advierte que las condiciones para unos nuevos comicios de momento no existen, ya que no se garantiza un Consejo Nacional Electoral independiente, observación internacional independiente, apertura del registro electoral, levantamiento de inhabilitaciones y cese de la persecución. La organización Ve Sin Filtro, dedicada al monitoreo y documentación de la censura en Venezuela en el entorno digital, incluyendo interrupciones de servicio, bloqueos y ataques, informó a través de su cuenta en X que luego de una revisión preliminar confirmaron la veracidad de la información expuesta, en donde los datos personales de más de 3.2 millones de usuarios de Movistar habrían quedado expuestos. Ve Sin Filtro reporta que no se puede evaluar si los datos fueron obtenidos directamente de Movistar o de otra fuente, aunque sí señalan que entre los datos filtrados se encuentran cédulas, nombres, área geográfica y números de teléfono. La filtración se dio a conocer el 27 de abril, después que un usuario anónimo ofreciera una base de datos de usuarios supuestamente extraída de Movistar Venezuela a cambio de dinero en un foro conocido por la venta y divulgación no autorizada de datos, según reporta Ve Sin Filtro. La organización también señala que este 29 de abril el mismo usuario hizo público un fichero con 3.250.000 usuarios de Movistar. Alertan que la obtención y publicación de estos datos es un delito, viola los derechos a la privacidad y pone en riesgo de robo de identidad, suplantación, fraude y spam a los usuarios afectados. Alertaron que si eres usuario de Movistar, debes estar pendiente ante mensajes y llamadas sospechosas. Ve Sin Filtro exige a la empresa Movistar Venezuela que informe de manera transparente sobre lo ocurrido, notifique a los usuarios afectados y comparta las medidas que están tomando. El apagón del pasado lunes en parte de Europa está incluido en la agenda presentada a la conferencia de presidentes de la Eurocámara celebrada este miércoles, donde los jefes de los grupos políticos acuerdan los temas que se tratarán en el hemiciclo la próxima semana en sesión plenaria en Estrasburgo. El debate, que se celebrará el próximo miércoles, lleva por título Resiliencia y necesidad de mejorar la interconexión de las infraestructuras de la red energética en la Unión Europea. Primeras lecciones del apagón en la península ibérica. El apagón del lunes fue el mayor de la historia registrado en la Unión Europea por número de afectados, ya que más de 60 millones de personas se quedaron sin servicio eléctrico, y el más grave en casi 2 décadas en Europa, según el comisario europeo de Energía, Dan Jorgensen. Los servicios de emergencias españoles rescataron a más de 30.000 personas atrapadas en trenes en zonas de difícil acceso. El apagón también redujo un 55% las compras autorizadas a través de sistemas de pagos, lo que supone una pérdida de 400 millones de euros.
frontera Detroit en Estados Unidos con Windsor en Canadá ha adquirido carácter de símbolo de la dura política migratoria norteamericana, además de representar también una trampa para los más de 200 migrantes que desde el regreso de Trump a la Casa Blanca han acabado encarcelados e incluso deportados sin visa judicial. El Ambassador Bridge, la principal vía de acceso entre ambas ciudades, viene precedido del lado estadounidense por un enorme mallado de autopistas en el que es fácil equivocarse y resultar en uno de los carriles con rumbo a Canadá, por lo que muchas personas, sin advertirlo, tienden a equivocarse y cruzan la frontera fuera de sus planes. Sin embargo, desde enero, con el regreso de Trump a la presidencia con la promesa de eliminar la inmigración ilegal, la situación ha cambiado y por defecto la instrucción es, según la consigna oficial, detener a la gente y retenerla a largo tiempo en la nave que la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos tiene junto al puente en condiciones inaceptables. Ahí entran familias con niños pequeños que se han visto forzadas a permanecer durante varios días en condiciones difíciles y sin poder contactar en muchos casos a un abogado o gente en el exterior. Actualmente, el panorama de desencuentro diplomático entre Canadá y el gobierno de Trump contrasta con la paradójica inauguración que tendrá lugar en septiembre de otro puente fronterizo a solo 3 kilómetros de la Ambassador Bridge. Trabajadores rechazaron los anuncios realizados por Nicolás Maduro la noche de este miércoles, en los cuales fijó el bono de guerra económica para empleados activos en $120 y pensiones en $50, sin incrementar el salario mínimo que se mantiene en 130 bolívares, el equivalente a poco más de $1,50. Solamente a él se le ocurre o piensa de que es un bono ¿cómo es? Grandioso. Eso es totalmente mentira. Es algo que él no piensa, que nosotros somos totalmente ignorantes. Nosotros pasamos por la universidad y sacamos cuenta y somos los que llevamos nuestra vida, nuestro calvario. Porque no es solamente la comida, las medicinas, nuestros hijos, nuestros padres, el día a día. ¿Cómo él pretende que un aumento de bono va a servir donde eso no incide en el sueldo? Si es porque quieren hambrear más al país, oye, lo están logrando. Vamos a nombrarlo a él para el premio Nobel de la miseria. El día que la vayan a pagar, ya eso no llega a $50, debe llegar por lo menos a $20, porque todo va a aumentar, todo se lo va a llevar el aumento y no va a alcanzar para nada, porque esto es miseria constante. Estos son aumentos para que nuestra miseria no muera. Yo por primera vez en mi vida me comí una arepa rellena con masa en el año 2017 y de ahí para acá varias veces me ha tocado comer arepa rellena con masa. No estoy conforme. Esos anuncios son pura politiquería, porque mientras sigan aumentando bonos, que realmente no fue nada porque fueron $30 y a tasa del Banco Central, que después se traduce en menos. A pesar de que yo soy profesora universitaria, en mi casa tengo una bodega, porque es una forma pues de subsistir. Tengo una bodega y tengo una microempresa para hacer tortas, dulces tradicionales y fiesta, y con eso realmente es que podemos sobrevivir. Dirigentes denunciaron una política de desaparición del salario de los venezolanos y exigieron la salarización de los bonos a los trabajadores. Lo primero es exigir que esa bonificación forme parte del salario de los trabajadores, que el pago de las vacaciones que se vienen los próximos meses sea en función de ese bono de guerra al cual desde el año 2022 nos han tenido sometidos. Lo que se concreta es la desalarización y la pérdida del valor formal del trabajo en Venezuela. De hecho, las recomendaciones ¿cuáles eran? Ir a empleo de cuenta propia, sin protección social, sin beneficio socioeconómico. Creo que es un momento muy grave y muy lamentable para los trabajadores venezolanos. ¿Estamos rumbo a un país sin seguridad social? Estamos en un país sin seguridad social. La crisis en el sector salud, educación, inclusive en el sector vivienda, las posibilidades de futuro en este país están comprometidas. Según datos de la encuesta Condiciones de Vida 2024 realizada por la Universidad Católica Andrés Bello, un 56.5% de los hogares se mantuvo el año pasado en pobreza multidimensional,
mientras que la desigualdad económica pasó de 40.7% a 53.9% en una década en Venezuela. Sí, efectivamente, los trabajadores del Estado de Nueva Esparta escogieron este año la Plaza Bolívar de Por la Mar para hacer la concentración que recuerda la lucha sindical, por ser este precisamente uno de los pasos principales de la mayor cantidad de personas que cada día se levantan para buscar un sustento. La posición este día de la Federación de Trabajadores del Estado de Nueva Esparta es en rechazo de plano a los anuncios realizados por la administración de Nicolás Maduro en relación a la política salarial. Escuchemos a su dirigente principal. Es increíble que nos sigan engañando o tratando de engañar con un ingreso mínimo integral, que no lo contempla ni la Constitución del Estado, ni la Ley Orgánica del Trabajo, ni los contratos colectivos, ni ningún convenio que hasta la fecha se haya presentado. Hemos pedido hasta el cansancio la eliminación del memorándum 2792 y del instructivo NAPRE. Ese memorando 2792 es tan perverso que no solo afecta al trabajador público, sino también al trabajador privado, porque en una de sus partes dice que el empleador, cuando ve en peligro el empleo, o ve en peligro la estabilidad de la empresa, puede rebajar el sueldo sin aviso y sin protesta. Porque asombra es que en cadena nacional dicen eso, lo tiran como un boom, como una cosa de que él está preocupado por los trabajadores. Chicos, si tú estás preocupado por los trabajadores, aumenta el salario. El planteamiento final y la conclusión de los trabajadores es que tendrán que seguir adelante con sus luchas para poder lograr las reivindicaciones que desde hace 139 años siguen discutiendo, como es básicamente mejores condiciones de trabajo y en este momento respeto a la Constitución Nacional. Es la información desde el Estado de Nueva Esparta para BPI TV, Ana Carolina Arias. Gracias por este contacto. Esta concentración a propósito del Día del Trabajador se llevó a cabo en el sector UNARE de Puerto Ordaz. Participaron dirigentes sindicales, trabajadores del sector educación, universitarios y jubilados. Se pronunciaron sobre varios temas, uno de ellos para rechazar los anuncios que hizo ayer Nicolás Maduro. Amanecimos más pobres, pero más llenos de dignidad, más llenos de orgullo. Y los guayaneses, la tierra caliente, dice presente. No nos la calamos, rechazamos tu aumento pírrico de ese bono. La universidad presente. ¿Por qué estamos protestando hoy 1 de mayo? Porque no tenemos nada que celebrar. No estamos de acuerdo con este aumento de bono que hizo el ciudadano presidente. No estamos de acuerdo, nosotros queremos aumento salarial. El bono no tiene incidencia en prestaciones de ningún trabajador. Bueno, eso significa una constante violación de la ley del trabajo, de la Constitución, de los pactos internacionales, de las contrataciones colectivas. Tenemos un régimen violatorio de toda ley. No hemos venido hoy acá a pedirle aumento salarial, a pedirle que rectifique para que nos paguen la hoja de cálculo. No, no, no. Estamos acá pidiendo que entregue el poder, que respete la voluntad del pueblo expresada el 28 de julio en las urnas, donde quedó presidente electo Edmundo González Urrutia. Ahí no hay ningún tipo de aumento. Ahí lo único que hicieron el bono de guerra, 120 y los demás 40. O sea, yo les pregunto a todos los que pueden entender de las luchas sindicales, ¿dónde quedó el salario mínimo? Pues, el salario mínimo quedó en 130. Esto quiere decir que seguirás cobrando las mismas utilidades, seguirás cobrando las mismas vacaciones y el salario seguirá en paupérrimas condiciones porque al final no hay poder adquisitivo y lo único que han hecho es bonificar todos los salarios y al final de todo esto sencillamente seguimos en lo que es la miseria, el hambre y la destrucción. Es por eso que tenemos que rechazarlo, ¿vale? Y rechazamos ese aumento. Gremios y sindicatos en el estado Guárico no descartan cualquier acción de protesta si el salario mínimo en Venezuela no es ajustado de acuerdo a las demandas que exigen los trabajadores. Apuntaron que analizarán la situación y actuarán amparados a las leyes venezolanas. Las acciones que a bien se tengan que dar están dentro del marco constitucional, dentro del marco legal. Nosotros tenemos la negociación, el diálogo.
No podemos salirnos de ahí porque eso está dentro del marco legal nacional e internacional. Pero también la ley nos contempla que nosotros podemos hacer paros ajustados a la ley, que nosotros podemos hacer una huelga amparados en la ley. O sea, todo eso nos lo permite a nosotros la ley. En este momento nos está dando el patrono público, nos está dando una respuesta que todavía consideramos que es violatoria a la ley, es violatorio a las recomendaciones de la Comisión de Encuesta de la OIT. Entonces, como vemos que está el patrono Estado en el marco de la ilegalidad, de la arbitrariedad, por supuesto que hay que analizar toda la situación, lo que genera esta posición, pero también con la reserva que está allí en la mesa, una propuesta, y que esa propuesta debe ser respetada, debe ser considerada por el gobierno nacional. Los trabajadores y distintos gremios en San Juan de los Morros, Estado Guárico, alzaron su voz de protesta en rechazo a los anuncios de Nicolás Maduro en torno al salario. Reiteraron que la propuesta de aumentar los ingresos de los venezolanos a $200 sigue en pie y que continuarán defendiendo los derechos de los empleados activos y jubilados. El pronunciamiento reafirma las medidas provisionales emitidas por la Corte Internacional de Justicia el pasado 1 de diciembre de 2023, las cuales ordenan mantener el actual estatus del territorio mientras se resuelve el litigio. Entre tanto, el gobierno de Guyana celebró esta decisión, tal como lo expresó el presidente Irfan Ali en su cuenta de Facebook, donde señaló que una vez más la postura de Guyana prevaleció, demostrando que se ajusta al derecho internacional. Según el fallo difundido, las medidas deben cumplirse de manera inmediata y efectiva. En el documento, la Corte subraya que se espera de una decisión definitiva sobre el caso. La República Bolivariana de Venezuela se abstendrá de celebrar elecciones o preparar elecciones en el territorio en disputa de la República Cooperativa de Guyana, que administra actualmente y sobre el cual ejerce control. Pese a la decisión inicial de la Corte Internacional de Justicia, el Colegio Nacional Electoral de Venezuela anunció comicios regionales en el Esequibo para el próximo 25 de mayo e inició la campaña electoral el pasado martes. En marzo de 2024, Guyana solicitó nuevamente a la Corte que emitiera medidas urgentes ante lo que consideró una violación del fallo anterior y un intento de alterar la situación vigente. Una operación migratoria de una semana llevada a cabo en Florida acabó con la detención de 1.120 inmigrantes, lo que marca un récord en arrestos en una batida en un solo estado en la historia del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos, destacaron autoridades locales y federales. Las detenciones ocurridas entre el 21 y 26 de abril se lograron tras la colaboración de personal de al menos 7 agencias locales de Florida con el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas, que también tuvo el respaldo de agentes de la DEA, el FBI y la ATF, entre otros. Un total de 437 de los inmigrantes detenidos en dicha operación, denominada Marea Negra, son de Guatemala, 280 de México, 153 de Honduras, 48 de Venezuela, 24 de El Salvador y 178 de otros países, según los datos del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas. El gobernador de Florida, Ron DeSantis, firmó 2 amplias leyes que endurecen las condiciones de los inmigrantes irregulares y facilitan en este estado la aplicación de la agenda migratoria del presidente Donald Trump. Las iniciativas establecen penas más severas para los inmigrantes indocumentados que cometen delitos, requisitos de aplicación de la ley más estrictos para los funcionarios locales y cambios en el controvertido programa estatal de transporte de migrantes. Florida ha dado su policía a poder para cuestionar el estatus legal de los residentes. Sin embargo, esta medida ha generado críticas por el perfil racial que puede generar. Durante la presentación de su informe anual este viernes en el marco del Día Mundial de la Libertad de Prensa, Espacio Público señaló que en el año 2024 registraron 311 casos de violaciones a la libertad de expresión y al derecho a la información, lo que representó un aumento del 52% con respecto al 2023. La organización constató el cierre de 23 medios de comunicación,
21 de ellos fueron emisoras de radio que quedaron fuera del aire por orden de Conatel. Alertan que la principal violación registrada en 2024 fue la intimidación, sumando más de un tercio de las denuncias recibidas. Se incluyen los impedimentos de cobertura, restricciones de acceso a determinados espacios y detenciones por buscar o difundir contenidos. Además, resaltaron que el año pasado figuras penales como incitación al odio y terrorismo continuaron como mecanismo de castigo contra quienes ejercen su derecho a la libertad de expresión. En una tabla publicada por la asociación en redes sociales, el organismo indicó que un profesor instructor a dedicación exclusiva ganó $4 al mes, mientras que un educador agregado a dedicación exclusiva percibió alrededor de $5 mensuales. Por su parte, un profesor asistente a medio tiempo recibió $2 mensuales y un profesor agregado a medio tiempo, por ejemplo, obtuvo $2. Mientras tanto, un profesor titular a dedicación exclusiva ganó en abril $6 al mes, mientras que un docente instructor a tiempo completo percibió $3. 4 días después del apagón en la península ibérica, España y Portugal han creado un grupo de trabajo liderado por sus ministras de Energía. El objetivo, identificar las causas del corte y evitar que se repita. Ambos países han suspendido temporalmente los intercambios de energía por precaución. El gobierno español, mediante el Comité de Situación, presidido por el ministro Bolaños, ha confirmado el estado de normalidad del suministro eléctrico. Sin embargo, la causa de este fallo sin precedentes sigue siendo una incógnita. La oposición, liderada por Feijóo, ha exigido una auditoría internacional independiente que acredite exactamente lo que pasó. Acusa al gobierno de incompetencia y falta de transparencia. Un país desarrollado no se puede apagar y quedar sin energía y sin telecomunicaciones durante tanto tiempo. El gobierno defiende su actuación. La vicepresidenta María Jesús Montero insiste en que el gobierno llegará hasta el final en la investigación con transparencia y rigor y rechaza especulaciones. Nosotros lo que perseguimos es el interés general, transparencia cara a los ciudadanos y garantía de que estas situaciones se corrijan. El ministro Óscar López asegura que el Ejecutivo está centrado en conocer la verdad. Porque los españoles tienen que saber qué ha ocurrido. Y critica a quienes quieren sacar ventaja de esta situación. Me parece un poco ridículo el juego de culpas antes de saber qué ha pasado. La recuperación del suministro se completó la noche del 28 de abril gracias a la cooperación con Francia y Marruecos. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó una orden ejecutiva que ordena suspender la financiación federal destinada a la radio pública NPR y a la cadena de televisión PBS, a las que acusa desde hace años de mantener un sesgo izquierdista. La orden instruye a la Corporación para la Radiodifusión Pública a reducir al mínimo legal el presupuesto actual de NPR y PBS y a negar cualquier financiación futura para ambas emisoras. La financiación de NPR y PBS depende del Congreso, por lo que el decreto podría enfrentar desafíos legales, como ha ocurrido con anteriores órdenes ejecutivas del presidente. Aunque los fondos federales representan cerca del 1% del presupuesto total de NPR, supone entre el 8% y el 10% para sus más de 1.300 emisoras afiliadas. En el caso de PBS y sus estaciones asociadas, aproximadamente el 15% de sus ingresos provienen de la Corporación para la Radiodifusión Pública. PBS centra buena parte de su programación en contenido educativo y documentales, mientras que NPR se especializa en noticias y música con formatos populares como los conciertos Tiny Desk.